Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias de las grandes figuras no se cuentan desde la superficie, sino desde sus luces, y sobre todo desde sus sombras. Hoy volvemos a mirar de frente a un hombre que ha definido toda una era en el boxeo moderno, Saúl Canelo Álvarez. Pero esta vez no hablamos de un nocaut espectacular ni de una entrada triunfal bajo los reflectores. Hablamos de algo mucho más silencioso y más inquietante. El momento en que el cuerpo comienza a pasar factura. Durante semanas algo no encajaba. Los rumores empezaron como siempre en el boxeo. Discretos. Casi invisibles. Un gesto incómodo, una ligera reducción en la intensidad. Una pausa más larga de lo habitual entre entrenamientos. No era una caída evidente, pero sí una señal. Y ahora esa señal tiene nombre. Una lesión en el codo que lo llevará al quirófano. La cirugía, programada para el 23 de octubre, no es un simple trámite médico. Es una interrupción brusca en la narrativa de un campeón que siempre ha dado la impresión de tenerlo todo bajo control. Se estima que estará fuera del ring al menos 2 meses. Aunque el regreso pleno a los entrenamientos podría tardar entre 12 y 15 semanas. En términos reales, esto significa una ausencia que puede extenderse hasta el segundo trimestre de 2026. Pero la pregunta clave no es cuánto tiempo estará fuera, sino en qué momento de su historia ocurre esta pausa. Porque esto no llega después de una victoria, ni en la cima de su dominio. Llega justo después de una de las noches más duras de su carrera. El 13 de septiembre, en el imponente Allegiant Stadium de Las Vegas, ante más de 70,000 espectadores, Canelo enfrentó a Terence Crawford. Lo que muchos esperaban como una batalla épica, terminó convirtiéndose en una declaración contundente. Crawford no solo ganó por decisión unánime, desmanteló el aura de invencibilidad que Canelo había construido durante años. Esa derrota no fue simbólica, fue concreta, pesada, irreversible. Perdió todos sus títulos del peso supermediano. Y ahí es donde esta historia adquiere una dimensión más compleja, porque el boxeo no solo mide fuerza y técnica, mide tiempo. Y el tiempo en este deporte es implacable. A sus 35 años, con un récord impresionante de 63 victorias, 3 derrotas y 2 empates, Canelo no está en decadencia, pero tampoco en el punto de partida. Está en ese territorio incómodo donde cada decisión puede redefinir su legado. La cirugía del codo es, en realidad, el tercer aviso serio que su cuerpo le envía. Antes fueron la rodilla derecha en 2018. Luego la muñeca izquierda en 2022. Ahora el codo. 3 intervenciones en una carrera de 20 años que no solo hablan de desgaste físico, sino de una vida entera dedicada al combate. Cada cicatriz tiene una historia, y ninguna de ellas aparece en los carteles promocionales. Sin embargo, hay otro elemento que añade presión a este escenario. Canelo no está libre de compromisos. Tiene aún 2 combates pendientes bajo contrato con el influyente promotor saudí Turki Al-Sheikh. El plan original era claro. Regresar en febrero, mantener el ritmo, seguir generando espectáculo. Pero el boxeo, como la vida, no siempre respeta los calendarios. La cirugía rompe ese plan. Lo retrasa, lo obliga a reconfigurarse. Y en ese proceso surgen dudas inevitables. ¿Volverá con la misma explosividad? ¿Podrá recuperar la confianza tras la derrota? ¿O estamos viendo el inicio de un cierre progresivo, elegante pero inevitable? Aquí es donde muchos análisis se equivocan. Reducen a Canelo a su última pelea, a su última lesión, a su última caída. Pero su historia no se construyó en la comodidad. Desde sus primeros pasos en Guadalajara, peleando en escenarios modestos, hasta convertirse en uno de los atletas mejor pagados del mundo, Canelo ha vivido en constante adaptación. Ha cambiado estilos, ha subido de peso, ha enfrentado críticas, derrotas, y siempre ha encontrado la forma de regresar. No como el mismo hombre, sino como una versión distinta. Y eso es lo que hace que este momento sea tan fascinante. Porque no estamos viendo simplemente a un campeón lesionado. Estamos viendo a un veterano enfrentarse a la parte más difícil de su carrera. No al rival que tiene enfrente, sino al paso del tiempo, a la fragilidad del cuerpo, a la presión de un legado que ya es enorme, pero que aún no está cerrado. El codo puede sanar. La técnica puede ajustarse, pero hay algo que no se recupera fácilmente, la narrativa. Y ahora mismo, la narrativa de Canelo está en pausa. Una pausa incómoda, sí, pero también llena de posibilidades. Porque si algo ha demostrado a lo largo de su carrera, es que sabe moverse en los momentos donde otros se rompen. Quizás este no sea el final que algunos anticipan. Quizás sea el inicio de un último capítulo. Uno donde ya no pelea por títulos, sino por algo mucho más difícil, redefinir quién es. Hay una canción, o tal vez varias, que no solo marcaron una época,
sino que definieron el destino de Lupe Esparza. Pero entender por qué esas obras lograron tocar a millones no es tan simple como analizar su melodía o su letra. Hay algo más profundo, algo casi invisible. El peso de una vida entera escondido entre cada acorde. Cuando el nombre de Bronco comenzó a circular con fuerza, no fue por casualidad. Canciones como Sergio el Bailador no solo se convirtieron en éxitos radiales, fueron auténticos fenómenos culturales. En ellas, la gente no solo escuchaba música, se reconocía. Historias sencillas, personajes cotidianos, emociones directas. Pero detrás de esa aparente ligereza había una construcción mucho más compleja, casi quirúrgica, que Lupe había ido perfeccionando con los años. Porque Lupe no componía desde la comodidad, componía desde la memoria. Cada verso llevaba impregnado algo de su pasado, las carencias, las frustraciones, las veces en que sintió que el mundo avanzaba sin él. Sus canciones hablaban de amor, sí, pero también de abandono, de lucha, de orgullo herido. Y eso las hacía distintas. No eran solo pegajosas, eran reales, dolorosamente reales. El éxito de esos temas no tardó en explotar. De pronto, Bronco llenaba estadios, cruzaba fronteras, acumulaba cifras que nadie había previsto. Pero con ese reconocimiento llegó también una presión silenciosa. La obligación de repetir el milagro. Y ahí es donde muchos artistas se quiebran. Lupe, en cambio, eligió resistir. Sin embargo, esa resistencia tuvo un costo. Mientras el público celebraba cada nuevo lanzamiento, dentro del círculo cercano comenzaban a aparecer tensiones. El éxito no solo une, también divide. Diferencias creativas, decisiones económicas, visiones opuestas sobre el futuro del grupo. Todo eso empezó a filtrarse, primero en susurros, luego en conflictos más visibles. Hubo momentos en los que la continuidad del proyecto estuvo en duda, como si aquello que había nacido del esfuerzo colectivo estuviera a punto de desmoronarse desde dentro. Y en medio de ese caos, Lupe tuvo que tomar decisiones difíciles, decisiones que, aunque necesarias, dejaron cicatrices. Porque liderar no siempre significa proteger. A veces implica romper, cortar, avanzar incluso cuando eso significa perder a personas en el camino. A nivel personal, las dificultades no se detuvieron ahí. El éxito económico, lejos de traer tranquilidad absoluta, abrió nuevas grietas, expectativas familiares, responsabilidades crecientes, el peso de sostener una imagen pública. La vida que antes era sencilla se volvió una estructura compleja donde cada movimiento podía ser observado, juzgado, cuestionado. Y en ese entorno, la soledad comenzó a hacerse presente de una forma distinta. No la soledad de la pobreza, sino la del poder. Hay quienes aseguran que, en ciertos momentos, Lupe se encontró atrapado entre dos mundos, el hombre que fue y el personaje en el que se había convertido. Y no siempre es fácil reconciliar esas dos versiones, porque mientras una parte de él seguía conectada a sus raíces, otra debía adaptarse a una industria que exige constante evolución, decisiones frías y, a veces, sacrificios emocionales. Incluso sus propias canciones comenzaron a reflejar ese conflicto interno. Lo que antes era celebración empezó a teñirse de nostalgia. Lo que antes era certeza se volvió pregunta, y es ahí donde su obra adquiere una nueva dimensión. Deja de ser solo entretenimiento para convertirse en testimonio. Un testimonio de lo que cuesta llegar, y de lo que cuesta mantenerse. Porque si algo define realmente a Lupe Esparza, no es solo su capacidad de crear éxitos, sino su habilidad para sobrevivir a ellos. Para sostener una carrera en medio de cambios constantes, de críticas, de expectativas que nunca desaparecen, para seguir adelante incluso cuando el precio emocional parece demasiado alto. Y tal vez por eso sus canciones siguen vigentes, no porque pertenezcan a una época específica, sino porque hablan de algo universal, la lucha interna de quien lo tiene todo, pero aún carga con lo que perdió en el camino. Al final, cuando la música se detiene y el escenario queda vacío, lo que queda no son los aplausos ni los números, queda la historia. Una historia hecha de triunfos, sí, pero también de renuncias, de silencios, de heridas que nunca se muestran completamente. Y entonces surge la pregunta que pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Fue el éxito de Lupe Esparza una bendición absoluta? ¿O también una carga que lo obligó a pagar un precio que el público nunca llegará a entender del todo? ¿Tú qué piensas? ¿Cuánto vale realmente el éxito cuando todo lo demás empieza a cambiar? ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Estamos ante el ocaso de una leyenda o ante el renacimiento de un campeón? Si te gustan este tipo de historias profundas, reales y sin filtros, suscríbete al canal y déjanos tu comentario. Aquí no seguimos tendencias, seguimos la verdad detrás de cada figura.